Empezamos. Dios los bendiga a los que estamos hoy acá, que ya nos saludamos, a los que no están, también los saludamos, y a todos los que nos ven por las redes sociales a lo largo de Latinoamérica o de vaya a saber a dónde, porque también en España y en otros países donde hablan español nos siguen y nos ven. El tema de hoy es un tema muy interesante, por lo menos para mí, espero que sea de bendición. Es los Nicolaitas. Los Nicolaitas. Venimos hablando del tiempo final, de la iglesia del Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y en el capítulo, en el mensaje a las 7 iglesias, se menciona a los Nicolaitas, ¿no? Volvemos a hacer esta pequeña introducción, que lo más importante siempre es la doctrina bíblica, siempre es la doctrina. Jesús nos señala cuál va a ser la característica del final de los tiempos y de la iglesia del Apocalipsis, que somos nosotros. La iglesia del Apocalipsis, hermano, somos nosotros, usted, yo y todos los que estamos hoy somos la iglesia del Apocalipsis. No estén esperando el Apocalipsis como algo lejano y hacia adelante. Somos la iglesia del Apocalipsis, y la Biblia nos dice que estas manifestaciones espirituales, estas doctrinas erróneas van a estar presentes en nuestro tiempo. Entonces, los Nicolaitas. ¿Qué significa Nicolaitas? Bueno, vamos a hacerlo más coloquial porque quiero profundizar en cada una de estas cuestiones. El término Nicolaitas viene del griego y significa seguidores de Nicolás. Tiene su raíz en la palabra griega Nico, que significa el que conquista, conquistar o estar sobre otros. Y Laos significa pueblo, gente común. Y la raíz también de la palabra laico. O sea, los que conquistan gente, los conquistadores de gente, los Nicolaitas son conquistadores de gente. Hay otras explicaciones, pero básicamente por lo que podemos saber y por lo que la Biblia nos cuenta, cuando Dios revela, hay cosas que están ahí en la Biblia que si usted no ora y si el Espíritu Santo no las revela, parece que están de relleno, pero están ahí, y la Biblia habla mucho de los Nicolaitas, pero no nombrándolos. Aparecen en el final de la Biblia. Bueno, estamos hablando de los Nicolaitas. ¿Dónde aparecen? Bueno, lo importante es tener conciencia de que también Apocalipsis nos habla de que todas las herejías y todas las abominaciones nacen ¿de quién? De la ramera, de la gran ramera que es Babilonia. Todos tienen un origen, un origen. Todas las desviaciones, las herejías, las falsas religiones, la brujería, los Nicolaitas, los de Balaam, todos tienen un origen en la madre de las rameras, la madre de las fornicaciones de la tierra, de todas las fornicaciones de la tierra. Como ya nosotros venimos viendo y sabiendo qué significa la fornicación espiritual, y quiero hacer un paréntesis porque Cristian me llamaba la atención de un mensaje, de los mensajes anteriores, cuando hablamos de fornicación espiritual. Dice que los homosexuales no entrarán y los afeminados tampoco entrarán. Y los afeminados espirituales, esto quedó pendiente, los afeminados espirituales son los que coquetean con la doctrina. Son los que coquetean con la doctrina. Es decir, que hay muchísima gente que se considera a sí mismo de sana doctrina, pero tolera ciertas cancioncitas. Digamos, no es necesario que vayan a comer al Vaticano o se arrodillen a orar junto con el Papa Francisco para ser ecuménico o para adulterar o para fornicar. Con coquetear, las mujeres, bueno, todos saben qué significa coquetear, ¿no? No tengo que explicar eso. Bueno, el que coquetea, el que se hace está presumiendo a esa doctrina o a esas cosas,
El que anda dividido en dos aguas respecto a la doctrina es un afeminado espiritual. Por eso dice, los afeminados no entrarán. Porque tiene que haber una distancia clara entre lo bueno y lo malo. Y también dice en Ezequiel que no enseñan a discernir al pueblo entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Entonces, como no se enseña eso, nosotros tenemos que ser especialistas en esto. Paréntesis aparte, eso significa afeminado espiritual. Esos son los afeminados espirituales. Esos son los afeminados, los que están cerca de ser homosexuales. Para Dios tampoco es admisible. Entonces, hacemos bien en saber quiénes son los nicolaitas. Los nicolaitas, como decía, son conquistadores. Conquistadores de gente, conquistadores de laicos, conquistadores de gente común. Establecen un reino en esta tierra, que habíamos escuchado también los que hablan del Kingdom Now, del reino ahora, como Benny Hinn, yo no quiero escuchar más que me hablen de calles de oro en el cielo, porque lo dice haciéndose el simpático, los voy a agarrar con una ametralladora y los voy a matar a todos, yo quiero las calles de oro acá, quiero el oro acá. Totalmente contrario, esto está en internet, googleelo, búsquelo en YouTube. Totalmente contrario al mensaje del Evangelio, que dice: haceos tesoros en el cielo, donde el orín no, y los ladrones no minan ni hurtan, ni el orín no corrompe. Haceos tesoros en el cielo, porque todo esto es pasajero. Entonces no me quiero meter con los de Balaam, porque ya lo vamos a ver, pero son los globalizadores también. Son los globalizadores, son los descendientes directos de Nimrod. Son conquistadores de gente, cazadores de gente, que hoy, por ejemplo, toda la derivación del G12, del sistema celular, hay algo que enseñan como dogma, que dice ganar, consolidar, discipular y enviar. Todas las iglesias que adoptaron este método de crecimiento, esta forma de iglesia, que no es el modelo original, que no tiene nada que ver con los 5 ministerios, pastores, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Siempre me confundo, lo voy a memorizar, pero no tiene nada que ver con esa forma de ministerio, con ancianos, con obispos, con presbíteros, no. Es un modelo que no tiene que ver con Cristo, es un modelo de conquistadores, es un modelo que hoy está muy... Fíjense, los nicolaitas, la palabra solamente aparece al final de los tiempos en el Apocalipsis, pero están tan presentes. Por eso Jesús lo habla, tan presentes. Todos estos que ganar, consolidar, discipular y enviar. Yo lo aprendí también, de memoria, los métodos de crecimiento. En ningún lado nos dice que nosotros tenemos que ganar almas. He escuchado decir esto y hay que estudiar y analizar las palabras en qué contexto se dicen, porque también yo lo escuché decir, por ejemplo, a Gille Ávila, el evangelista más grande de Latinoamérica, de los latinos y contemporáneos. No hay otro que se acerque doctrinalmente, pero yo he escuchado, él también usa la palabra ganar, pero cuando la usa hay que analizar el contexto. Ahora, los otros que son ganadores de almas, porque de hecho hay hasta libros con estos títulos, usted tiene que agudizar el oído, el discernimiento, tenemos que tener olfato, oído espiritual, vista espiritual para distinguir una cosa de la otra. Es decir, ganadores de almas. El ganador de almas, ¿qué hace? Se lleva la gloria para sí, porque ¿quién ganó? Él ganó el alma. En cambio, la iglesia de los Hechos decía que el Espíritu Santo añadía día a día a los que habían de ser salvos, ¿sí? Como oraba o hablábamos hoy antes de empezar, la humildad de decirle: Señor, ¿qué querés que haga? ¿A dónde voy? ¿A dónde evangelizo? Son conquistadores, por eso dicen: vamos a desembarcar en tal ciudad, y pueden decir que es amor de Dios y hacer una invasión en la ciudad del amor de Dios y no estar guiado por Dios. Pero ¿qué estás diciendo?
¿Qué estás diciendo, Pablo? Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Que los que son ganadores de alma, en el sentido de que son, parecen la vanguardia militar de una iglesia, no es un modelo avalado por Dios. Y viene muy bien que diga que los afeminados no van a entrar, porque está dejando bien claro que hay que ser minucioso, meticuloso con estas cuestiones de la doctrina. En Éxodo 20:25, Dios, ya lo hemos leído, pero está bueno profundizarlo. Dios le dice a Moisés, luego de darle los 10 mandamientos, dice, cuando me hagas un altar, hacedmelo de tierra. Habla de la humildad. Escuchen esta palabra, humildad, porque es clave para toda la vida cristiana, es clave en todos los... Es como una llave que entra en todas las puertas, la humildad. En toda la Biblia encaja la humildad. Si usted agarra esta matriz en este sistema y pone humildad, en todos lados va a entrar bien. Dice, Dios le dice a Moisés, haceme un altar de tierra. Dios le está manifestando cuáles son los gustos a Moisés. Dios le está diciendo, yo quiero que me lo hagas así. Dios le podía haber dicho, hacémelo de oro, hacémelo de bronce, haceme un templo inmenso, haceme... Lo que sea le podía haber pedido. El pueblo de Israel estaba lleno de oro porque los egipcios, por mandato de Dios, que antes de salir puso en su corazón que les den oro y se despojaron de todas sus riquezas para que Israel salga próspero. Estaban llenos de oro. Tal es así que en un momento Moisés tiene que decir, basta, no me traigan más ofrendas. Amén, va a llegar ese día. Todos los apóstatas de ese mensaje lo conocen de memoria. Pero ahí estaba prosperado Moisés, y cuando Dios le pide cómo quiere que le haga el altar, le pide un altar de tierra. Porque Dios le está diciendo quién es. Ahí le está diciendo cómo es Dios. Ahí le está diciendo Dios que nada podemos darle nosotros. No tenemos nada. Por eso no es ni para los más poderosos. Dice, no es de lo fuerte la guerra, ni de lo ligero la carrera, sino que tiempo y oportunidad acontecen a todos, dice Eclesiastés. ¿Por qué? Porque no es de los más inteligentes el Evangelio ni el reino de Dios. Al contrario, es de los que son como niños. No es de los que tienen títulos y seminarios. No es de los que son más inteligentes, sino de los que son más humildes. Porque ¿quién puede decir yo no puedo hacer un altar de tierra? Porque un altar de tierra simboliza el corazón. Porque nosotros somos vasos de barro. Y esto, el Evangelio, es tesoro en vasos de barro. Entonces Dios le está diciendo ahí a Moisés el estilo que él prefiere. Esto todavía, un montón de cosas no habían pasado. Y Dios le está diciendo, haceme un altar de tierra. ¿De tierra lo querés, Señor? Porque si me lo pedís de madera te lo puedo hacer. Si lo pedís de tal cosa también lo puedo hacer. Si lo pedís de oro lo podemos hacer. No, hacémelo de tierra. ¿Cómo lo querés, Señor? Él está hablando de la humildad en todo, de una manera macro, digamos. En esa palabra detalle, en esa palabra tierra está diciendo quién es Dios. Pero dice, pero si lo hicieres de piedra, hazlo de piedra sin labrar. Porque si la herramienta o el cincel toca la piedra, lo profanarás. Y no era el mensaje de pero no enseñan a distinguir entre lo santo y lo profano a mi pueblo. Dios habla enojado contra los pastores de Israel, contra los pastores de la iglesia de este tiempo, porque estos mensajes no se escuchan. Quieren que les hablen de los nefilín y de todas los más vistos son cuando pones últimos tiempos, esos títulos rimbombantes. Bueno, este va a ser muy, muy visto porque no hay mucho sobre los nicolaitas, pero ahí está Dios dando su estilo. Dice, cuando lo hagas de piedra, hazlo de piedra sin labrar, porque si la herramienta toca, si el cincel toca la piedra, lo profanarás. Significa que yo no voy a habitar ese altar. Lo profanarás, es inmundo. Entonces, como nosotros somos piedras vivas,
piedras vivas. Pero todo esto no lo aprendí en ningún seminario, esto me lo revela el Señor y se lo va a revelar a cualquiera que tenga la humildad suficiente de pedirle a Dios. Es decir, solamente el que se humilla, no hay que hacer, no hay que sí o sí, no, tenés que hacer un seminario en algún lado, no, porque dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, porque a los humildes, como decía Gille, no está mal que estudien, pero el pastor no es el que se recibe de un seminario, sino el que Dios lo llama y Dios lo respalda. El que está llamado al ministerio tiene que ser puesto por Dios, no por un título, no por un modelo, no por un molde. Entonces, el cincel simboliza la mano del hombre. El cincel significa la obra del hombre. Y si nosotros somos piedras vivas, y Dios le está diciendo, cuando hagas un altar, si lo haces de piedra, que la herramienta no lo haga profano, porque yo lo voy a desechar. Bueno, el altar de piedras, tal como Elías reconstruye antes de hacer el sacrificio, cuando el pasaje conocido de Elías y los profetas de Baal, él es símbolo de Israel y es símbolo de la iglesia. Por ahí lo dijimos en algún mensaje, pero ahora lo quiero profundizar bien. El cincel es la herramienta humana moldeando el tipo de iglesia que yo quiero. Si Dios dice que construya el altar, que en este caso simboliza iglesia, que construya el altar de piedra sin labrar, es decir, nosotros somos todos piedra. Bueno, yo tengo que construir el altar, voy a ver cómo encaja esta con esta. Si usted no entiende este concepto, bueno, mire las construcciones de los incas, que ellos elegían las piedras y las encajaban y las buscaban, trabajaban, pero buscaban la forma de encajar construcciones que hasta el día de hoy perduran, ¿no? Lejos de toda la cuestión de lo que creían los incas y todo eso, porque eso era horrible, pero quiero decirle que habla Dios de este tipo de construcción, pero no meter mano humana, que encajen las piedras como están, ¿no? Como están. Entonces ahí entran las escuelas de líderes, que ya lo hablamos, todos son líderes, que todos pasan por un encuentro, que parece como si fuera una máquina, un criadero. El otro día, y le dije a Paula, esto lo voy a anotar, estábamos hablando de los animales, y dice, si uno viera cómo se crían ahora los animales, no comería más carne, porque te da pena cómo sufren los animales, cómo los meten en criado. Esto es una máquina, ahora producís leche, salís de acá, das 2 pasos, no son libres, no caminan, no disfrutan de la vida, ¿no? Así es. Bueno, cuando ella me hablaba de esto, ahí me acordé automáticamente de que así es la iglesia de este tiempo. Son como criaderos de pollo, ¿no? Dicen que los pollitos, cuando se apaga la luz no comen, pero cuando prende la luz comen. Bueno, los criaderos de pollo están prendidos con luz todo el tiempo, ¿no? O cómo se hace el paté, ¿no? Bueno, cosas muy, muy tristes, ¿no? Pero esto, los pastores modernos, como quieren producción, hacen este desarrollo de esta manera. Vos tenés que abrir una célula. ¿Cuánto hace que conociste a Cristo, Ailén? Yo... ¿Un año? Sí, más o menos. Un año. Pero si fuera que estamos en un sistema de esto de Iglesia Crecimiento, ella ya tiene que tener una célula abierta. Pero ¿qué va a enseñar Ailén? Sin desmerecer a Ailén, que puede seguramente contar su testimonio y Dios la usa y le va a dar bendiciones. ¿Qué puede enseñar a Ailén? Y si Ailén levanta discípulos, ¿qué puede aprender el discípulo de Ailén? Que tiene menos tiempo que Ailén. Bueno, porque estos son criaderos. Estos son una máquina de sincerar. Vos entrás y te acomoda, tuk, y salís, y sos ¿qué? Sos una piedra formada a la medida que el sistema te dio. Y ya no sos piedra viva. Y te tenés que limpiar, te tenés que arrepentir de eso, y tenés que pedirle a Dios que te limpie, porque de otra manera es como que sos profano para Dios.
ese altar, esa iglesia, esa congregación es profana para Dios. Porque ahí está la mano del hombre, que como decíamos, todo se une a la gran ramera Babilonia, la madre de todas las rameras, a Nimrod, que en lugar de... Nimrod cambia el sistema de construcción. Nimrod dice, hagámonos una torre en el capítulo 11, la torre de Babel, cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos para nosotros un nombre. La cuestión de los nombres. La cuestión de los nombres tienen una significancia, pero tienen que entender el sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo puede ser del agrado de este Dios que yo estoy describiendo, que pide hacemos un altar de tierra, y vos al ministerio le pones conquistando las naciones? ¿A dónde? ¿Qué tiene que ver con Dios ese título? ¿Qué tiene que ver con Dios ese nombre? Entonces, si uno lo hace sin entendimiento, si lo puede mirar y no lo entiende, pero cuando uno empieza a hacerse un experto discernidor, por decirlo de alguna manera, que eso debemos ser ahora en este tiempo con más razón, vos empezás a detectar y dice, conquistando territorio no tiene nada que ver con Dios. Ahí no está la mano de Dios, ahí hay otro espíritu, levantando generaciones. Tampoco, y así puedo citar nombres, no está el estilo de Dios ahí. Recuerden a Dios pidiéndole a Moisés, haceme un altar de tierra. Pero este concepto lo voy a redondear al final, usted se va a asombrar. Esto no va a quedar solo ahí. Esto que le estoy diciendo, la humildad, ahí vos tenés que darte cuenta quién es quién. Ahora, vos ves un cartel donde los pastores están así, los pastores, el pastor y la esposa, el ministerio de fuego de no sé dónde. ¿A dónde? ¿Y por qué tienen que salir ellos en el cartel? Porque ahí hay una construcción de ego. Porque ahí hay una construcción de ego. El apóstol Juan, el cual dice que Dios amaba mucho, no decía yo, sino que decía y el discípulo al cual Jesús amaba mucho. No decía yo. Cuando Pablo habla del hombre que fue llevado al cielo, ni siquiera pronuncia la palabra yo, porque había humildad. La característica principal, el pilar fundamental de que se habla en Efesios cuando dice el fundamento de los apóstoles y los profetas, que todos esta manga de delincuentes forajidos, infiltrados, lobos que devoran al rebaño, tergiversan, es la humildad. Es Cristo la cabeza del ángulo, la piedra fundamental, la cual los constructores despreciaron y se ha convertido en la piedra principal. ¿Y cuál es la característica de esa piedra? La humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y que manso y humilde van juntos, y que se sabe de Moisés, que después de pasar por el desierto, dice que era el hombre más manso sobre la tierra. O sea que la característica que Dios busca es la humildad. Entonces, si uno encuentra a alguien luciéndose, haciendo y que se caiga la gente dentro de la iglesia, ¡power! ¿Y quién es el que lleva la gloria ahí? Y aunque la gente se caiga, ¿quién los tira? ¿Y qué espíritu se mueve ahí? Pero es claro que por causa de estos nicolaitas, dice, el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Porque la gente de afuera mira estas cosas y se burla y se mofa, y con justa razón. Pues ¿saben? Miren, les digo algo que el otro día tuve una entrevista y le mencioné esto al periodista, una radio secular, porque analizando el tema del efecto Bolsonaro que ganó en Brasil y demás. Pero yo le mencioné algo que leí, que por ahí ustedes lo vieron en internet. Dice, no sé por qué en las iglesias evangélicas se caen todos se desmayan, menos el camarógrafo, ¿no? Y me dio vergüenza. Sí, ríanse tranquilos, pero
hay algo que no está bien. ¿Cómo? Dice que si la Shekinah entraba en el lugar y la presencia de Dios era tan poderosa, nadie se podía levantar porque los tiraba al piso, pero acá los camarógrafos no se caen nunca porque tienen que registrar, o los camarógrafos no son cristianos. Bueno, el show. Todo eso que Dios aborrece. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres... Ahora, ¿vieron cómo tiene hilo? Esos son los nicolaitas. Esos son los nicolaitas, de los cuales poco se habla, pero están ahí. Y hay mucha descripción. O sea, pocas veces se los menciona, pero están ahí. Entonces, Nimrod dice, hagámonos ladrillos de barro cocido. Es decir, cuadraditos, rectángulos, una medida estándar. Entonces así pues, haces el plan y construimos. Necesitamos 700 ladrillos, 1500. Bueno, así son las iglesias de la modernas, que tienen a los nicolaitas y bien presente, muy presente, abundan los nicolaitas. Ahora, Benjamín me hacía mención de un versículo que Dios le dio un punto, o sea, le hizo ver un punto de vista que yo jamás lo había visto. Dice, me preguntó por una canción, ¿no? Me dice, ¿vos conocés tal canción? Me la cantó y le dije, no, la verdad que no la conozco, Benjamín. Quizás si la cantarás bien. No, mentira. No conozco la letra, Benjamín. Pero me dice, porque a mí la canción me gusta. Miren esto, escuchen esto que cuando me lo dijo, lo anoté enseguida. A mí la canción me gusta mucho. Y la estuve anotando y sacándola con la guitarra. Pero no me acuerdo de quién es. Y quiero saber de quién es. Porque me dice, estuve pensando en este versículo que dice, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Así que haga cada quien, dice, el árbol bueno y su fruto bueno. Entonces, cuando él me dijo eso, me hizo pensar en qué interesante forma de saber si, por ejemplo, una canción o una doctrina es buena o mala. Ir a la raíz, ir a la fuente, a dónde nace, de quién es, examinar a y sabemos ahí. Porque si es malo, y esto va para toda la iglesia, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, si es un apóstata, no puede dar frutos buenos. Entonces la canción que está cantando, no, porque esta canción la cantamos, pero esta es la de cuando todavía no se pudrió. Esta es la de cuando todavía no se corrompió. Entonces, mira vos. Pero desde esa lógica, de esa comprensión de ese texto, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces revisá cuál es el árbol. ¿Cómo es el árbol? ¿Está en la apostasía? ¿Está conquistando millones y millones y capturando almas y ganando? No, entonces desechalo, hermano. Desechalo, porque los afeminados no entrarán. Ni las afeminadas, ni nada, ¿no? Hablan en género masculino para todas las pañuelos verdes que se luchen, amén. Y porque Dios no cambia. Entonces, el árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Ahora, esta persona es mala. A ver, esta persona, vamos a decir Shakira. Vamos a decir a alguien que es conocido en el mundo secular, pero casi todos saben. Supongamos que Shakira hace una canción que es cristiana, ¿no? Y canta el Salmo 23, ¿no? Pero no se convierte. No, pero qué bendición esa canción. Viene uno y me dice, qué bendición esa canción. No, pero no puede, porque la Biblia lo dice. No puede el árbol malo dar fruto bueno. No puede, a no ser que se arrepienta. Ahí, por ejemplo, los cantantes cristianos entre comillas, que se convirtieron, Ricardo Montaner. Sí, se convirtió y sigue cantando las canciones que compuso al mundo, que compuso en otro espíritu. ¿De qué manera se convirtió? Porque Pablo dice, lo que antes era, lo tengo por basura
con tal de ganar a Cristo. Entonces ahí hay una gran trampa. Y los cristianos, como no entendemos, como no nos enseñaron y como no procuramos discernir entre lo santo y lo profano, andamos comiendo inmundicia, tomando inmundicia, participando de la sangre de los mártires, etcétera, etcétera, y fornicando con toda clase de doctrina. Había sido que los nicolaitas eran más bravos y más peligrosos de lo que uno esperaba. Porque como se habla muy poquito, yo pensé que los nicolaitas como que estaban ahí medio de paso, no. Y están ahí, son muy importantes. Hay un secreto, cuando hay que revisar de cuál es el árbol, que es la genealogía. ¿No? Si la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir a cada uno, toda la palabra, toda, bueno, está por algo ahí y algo nos quiere enseñar. Entonces, como yo escuché este versículo de muy chico, siempre me preguntaba qué sentido tenía la genealogía. Y este engendró a este, y este engendró al otro, y el otro engendró al otro, ¿no? Si uno no... ¿Para qué? ¿Y para qué es? Para comprobar de dónde viene. Para comprobar de dónde viene. Y si vos no... a ver, les voy a dar un caso. Marcos Witt. ¿Es ecuménico? Sí. Él dice que no, pero se junta, como venimos viendo, dice, con los tales ni aún coman, y él manifestó y Dante Gebel, pero vamos a hablar de los cantantes, Marcos Witt. Uno investiga el árbol y dice, no, este árbol no puede ser bueno, por más que diga Jesús, por más que diga esto, por más que diga lo otro, lo tengo que desechar. Entonces las canciones que él transmitió, ¿las tengo que desechar o no? Sí. Porque el árbol malo no puede dar fruto bueno. Bueno, miren acá la genealogía, la cuestión de la genealogía. Cristín de Clario. Bueno, yo al principio la escuchaba, me gustaban las letras, pero algo me quedaba en el corazón, algo no, me quedaba como una angustia, una tristeza. Claro, cuando uno mira quién la produce Marcos Witt, canción. Automáticamente se desecha. Miren, en Nehemías 7, 7:64. Les voy a leer este versículo cortito. Dice: estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y de los sacerdotes, el 63 dice, de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y se llamó el nombre de ella. Entonces buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. En otra parte, esto es en el libro de Nehemías, después de que aparece la ley, se recupera el libro de la ley, y empiezan a nombrar los sacerdotes, a restaurar el templo, a reconstruir el muro, pero a estos no se los encontró. Dice que se les permitió permanecer en el pueblo, pero no se los dejó ministrar, se los sacó del sacerdocio. ¿Y esto por qué está ahí? Lo mismo pasa en Esdras 2:61, es la misma historia. ¿Por qué? Porque era de dudosa procedencia. Entonces fíjense esto, no los echaron del pueblo, los dejaron vivir en el pueblo, pero no los dejaron ministrar. ¿Se dan cuenta? No los dejaron cantar en el púlpito, o no los dejaron enseñar al pueblo. O sea, si vos hacés la genealogía de dónde viene la doctrina o la canción o el cantante, si vos no examinás eso, por eso dice Pablo nuevamente, y vamos a andar con este versículo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina,
Porque si haces esto, te salvarás tú y todos los que te oigan, los que te escuchen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Por qué? Y porque te podés encontrar cantando una canción que, por ejemplo, cuán bello es el Señor. Vamos a hablar de ejemplos concretos. Cuán bello es el Señor. La conocen, ¿verdad? Bueno, dice un ex satanista convertido a Cristo que esa canción fue consagrada a Satanás y canta al Señor, a su Señor, Satanás, a Lucifer. Está esa canción dedicada. Ahora, ¿la cantamos cuántas veces nosotros en las iglesias? Todos. Todos los que concurrieron a una iglesia evangélica, casi seguro, cantaron por lo menos una vez esa canción. Ahora, pero ¿cómo vas a creer lo que dice este hombre si seguramente es mentira? No era, ese es un mentiroso, ese no era un satanista y no se convirtió. Sin embargo, cuando lo encararon a Marcos Witt, le preguntaron, dice, no sé, esa canción la dejaron debajo de la puerta, me dejaron y yo la vi que era linda y la grabé. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Entonces, ahí desechado. Eso tiene que ver, va ligado a descubrir quién es el sacerdote. Por eso dice, si no encontrás, si no es claro, desechalo. Si no es claro, que no te ministre. Que no te ministre, no cantes las canciones. ¿Vos tenés duda? Separalo aparte, si no te vas a morir de hambre. Cantá cantos y himnos y cánticos espirituales. Y cantá en el espíritu. Pero no aceptes cualquier cosa. Bueno, la cobertura. Perdón, me estaba olvidando un detalle importantísimo. Cuando dice, cuando construyas el altar de piedra, que no lo toque la herramienta, y hazlo sin gradas, dice, sin gradas, o sea, sin escaleras, sin niveles, para que no se descubra tu desnudez cuando subas por ella, ¿no? Dice, no le pongas escaleras, no lo hagas alto, no le pongas niveles para que nadie te mire el calzoncillo cuando estás subiendo la escalera, porque nadie vea tus miserias, tus inmundicias. Porque si vos te querés hacer el importante, te lo parafraseo a la manera de Pablo Lenz. Si vos te querés hacer el importante, el que estás allá arriba de todo, lo único que se ve son tus miserias, tus calzones. Lo único que se ve, cuanto más te agrandás, cuanto más arriba estás en esas gradas, en esos niveles, eso es lo que significa. Hazlo sin gradas. Entonces, ahí vamos, con la cobertura. Una palabra que está de moda. ¿Quién es tu cobertura espiritual? ¿Quién es tu cobertura? Bueno, eso de la cobertura, vamos a ir a 1 Corintios 11. Después ustedes leerán en su casa todo el capítulo de 1 Corintios, pero miren el versículo 3. Pero quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón el cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Lean después todo, porque ahí está hablando de que la mujer tiene que tener el pelo largo y el velo y demás, ¿no? Temas sobre los cuales hay mucha confusión y se malinterpreta en un montón de casos. Pero dice, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de ¿cuántos varones? De todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, el sentido espiritual de este capítulo es asombroso. Es asombroso porque recordemos que cuando habla la Biblia de mujer o de esposa o de novia, habla de iglesia, y cuando habla de ramera, habla de la falsa, de la que no es, pero también habla de mujer. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, Dios es cabeza, Cristo es cabeza de todo varón. Entonces, ¿qué significa? Que mi cobertura, por decirlo así, es Cristo, es Dios, claro. Mi cabeza, mi cobertura es Cristo. No, pero ¿quién te da la cobertura?
Mira, la cobertura que te quieren dar se llama el cuarto escalón de los nicolaitas. Se llama una construcción piramidal cuya cúspide llegue al cielo. Cuya cúspide llegue al cielo se llama un sistema multinivel. Que esto se utiliza en mercadotecnia, en técnicas de venta, de distintas cosas que se comercializan. Multinivel. Bueno, esto es lo que se usa en la iglesia. Yo te doy la cobertura. No, la cobertura tiene que ser Dios. Y conste que no estoy hablando en contra de los consejos y los concilios, pero sí las estructuras. Y si ahora, escuchen esto, uno aplica, pensando en esto de la cobertura, de los niveles, de las gradas que Dios no quiere para que no se vea tu desnudez, tu miseria, y aplica a su vez, imagínense una pirámide con escalera para llegar arriba, y nosotros supongamos que entramos abajo de todo, a mí me da la cobertura fulano y fulano le da la cobertura a Mengano y Mengano está cubierto por Sultano, y hace la genealogía, va a encontrarse que la mayoría comulgan con el Papa. Comulgan con el Papa. O mayor, o en menor medida. ¿Por qué? Porque este es un sistema de Nimrod. Este es un sistema de los nicolaitas, de los que conquistan. No, pero esto estamos hablando de los evangélicos, no importa. Es porque dice que a través de hombres mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos los cuales creó Dios para que todos comamos y seamos bendecidos y disfrutemos de ellos. Entonces, es una construcción piramidal. Todo lo que aparece en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, estamos viéndolo ahora y es la trampa del enemigo. Por eso no salgas corriendo a buscar una cobertura, porque estás siendo influido por un espíritu que no es el espíritu de Dios, porque ahí hay una forma sutil de construir ladrillos, de cincelar las piedras o de poner gradas. Entonces se acostumbra decir, pero ¿de dónde salió? No, Cristo es cabeza de todo varón. Cristo es cabeza de todo varón. Y mirá, te voy a decir, si seguís leyendo el capítulo de Corintios 11, 1 Corintios 11, habla del atavío de las mujeres, de cómo deben vestirse las mujeres, de cómo deben conducirse las mujeres, y que tiene que ser decorosa y no conformada al mundo, para no tentar ni siquiera a los ángeles, ¿no? Pero la mujer, ¿quién es? Es la iglesia. Y dice que Cristo, en Efesios, la santificó y la purificó y la lavó por el lavamiento del agua, por la palabra, para presentársela a sí misma, sin mancha, sin arruga, hermosa, como debe ser levantada la iglesia de Cristo. Y dice que, también dice, el atavío de las mujeres debe ser, a ver, les digo ya el texto, creo que es Timoteo, tiene que ser decorosa. Bueno, sí, tiene, lo perdí, me perdí la cita, pero de cualquier manera habla en otro libro que tiene que ser no lo externo. Pedro también habla, no lo externo, no la joya. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Está hablando del estilo de Dios. Recuerden, haceme un altar de barro, haceme un altar de tierra, haceme una cosa sencilla. Entonces, cuando vos veas una cosa mega, opulenta, pomposa, ahí seguramente Dios no está a gusto. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo.
porque lo han dejado a Dios afuera de los templos, lo han dejado a Dios afuera de sus altares, porque han profanado la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser un lugar sencillo, donde el adorno no sean los parlantes o las luces o los grandes efectos, sino lo interior. Porque Dios mira el corazón. Porque Dios mira el corazón. Hace mucho yo siento un rechazo inexplicable con ciertas cosas de ciertas iglesias, de ciertas costumbres, y no entendía por qué, pero yo sabía que ahí no estaba Dios. Ahí no está Dios. Dios no puede moverse en libertad en ese lugar. Dios no puede ser Señor, porque si es Señor, el signo de Él tiene que estar en cada detalle. Y si la característica de Dios es la humildad, si cuando Dios nació eligió venir en un pesebre, eligió no tener lugar en el mesón, y cuando se anunció la llegada de la salvación, le fue dicho a unos pastores que guardaban la vigilia de la noche, a unos pastorcitos que no serían poderosos en plata, pues si fueran así hubieran puesto empleados, a los que estaban haciendo vigilia, cuidando el rebaño. A estos les fue anunciado un semejante espectáculo que ninguno de nosotros vio, y dice que cantaban en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, y vieron un coro de ángeles anunciando que había nacido el Salvador. Estos humildes, cuando en la lógica humana esto lo harías, que qué sé yo, que salga en Canal Enlace, ¿no? Que salga en Canal Enlace, donde ahora están pasándolo al Papa. ¿Y la relación cuál es? Acuérdense, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones, porque hay un nudo, un factor común y una genealogía donde llegas. Y para todas las que están confundidas con la cuestión de género, Dios es padre y la ramera es la madre. No son pareja, ojo. Te quiero decir, cuando vos mirás la genealogía de lo que no corresponde a Dios, termina siendo la madre de la ramera. No termina en un padre, termina en una madre. Pero cuando lo que viene de Dios viene por el Padre, ¿sí? Por el Padre. Y llega al Padre. ¿Me explico? Hay una... La diferencia entre los pastores nicolaitas y los verdaderos pastores. Todos recuerdan el pasaje que Jesús le dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las llamo por su nombre. Por su nombre. Yo tuve un sueño a mis 9, 10 años de edad, donde Jesús me habló por mi nombre y me dijo: Pablo, y él me puso la mano. Yo era chiquito, ahora no sé cómo seríamos en tamaño, pero él me puso, yo lo miraba para arriba y él puso su mano sobre mí y me abrazó de acá, porque cruzaba su mano, yo era chiquito, y él me dijo: no, Pablo, y me aclaró algo, y me miró a los ojos y me dijo: Pablo. Y hasta el día de hoy yo me acuerdo de ese sueño y nunca jamás lo voy a olvidar, porque el Señor me habló en un sueño, pero Él era, al otro día yo estaba, era algo inconfundible. Y entonces yo entiendo, aunque sea un poquitito así, eso de que dice: porque Él la llama por su nombre. Cuando Él me dijo Pablo, yo al otro día amanecí y entendía esa expresión que dice sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Porque casi no podía parar de estar contento. Salí contento y fui corriendo a la casa de una hermana con la cual orábamos todos los días a las 5 de la tarde. Por eso, Tiago, ustedes que son chiquitos tienen que orar y tienen que prestar atención, porque no importa si uno es grande o chico. Para Dios no importa. Y Dios, esa fue la experiencia, una de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Cuando Jesús me dijo Pablo, algo produjo en mi corazón, y que hasta el día de hoy lo recuerdo y lo voy a recordar por toda la eternidad. Entonces, pero dice que los pastores, leí esto,
En Israel, bueno, son sagrados y las ovejas, no como las vacas de la India, pero no permiten usar perros para pastorear a las ovejas. El concepto del pastor que está en la Biblia, el pastor va caminando con un cayado, con una vara, y les habla, y las llama, y las apacienta, y les habla, y las ovejas lo siguen. Pero dice que es hermoso, dice que por ahí en Israel, que todavía se usa este sistema, el pastor va caminando y que los coches paran hasta que cruce el rebaño, ¿no? Y van caminando despacio y las ovejas lo siguen, y el pastor conoce a sus ovejas y les pone nombre, ¿no? Entonces qué triste que si algún día tiene que sacrificar a una de estas ovejas, porque las termina amando. Esta es la diferencia entre los pastores modernos, que no les importa un pepino, solo quieren plata, solo quieren números, porque no están pensando en la salvación, porque ni siquiera son verdaderos pastores, porque son lobos que mutilan al cuerpo. Dijo Pablo, porque sé que a mi partida vendrán lobos que no perdonarán al rebaño, no lo perdonarán, y ahora está lleno de ellos, y no disciernen, y son falsos pastores, porque no enseñan estas cosas, y no enseñan a poder distinguir entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano. Esta es la diferencia. En cambio, los pastores modernos pastorean al sentido occidental, con perros. Que, bueno, acá Paula ama a los perros, pero cuando dice en Apocalipsis, y los perros no entrarán, está hablando de los falsos obreros, está hablando de los que mutilan el cuerpo, está hablando de los que tienen a la gente, multiplícate, multiplícate, y los exigen, y los tienen en la iglesia, como me ha pasado, todos los días, porque no les importa la vida de la persona que está postergando su vida en aras de instaurar el reino. Porque las grandes diferencias son muy sutiles de cómo Satanás engaña a la iglesia. Porque cuando el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, dice, venga a nosotros tu reino, a nosotros, no a la tierra. Venga sobre nuestras vidas tu reino, porque somos embajadores, y esto es una embajada del reino de los cielos. Pero nosotros no somos de este territorio, nosotros estamos aquí como extranjeros, como forasteros, como pasajeros. Entonces dice, venga a nosotros tu reino, no venga a la sociedad tu reino. ¿Entienden la diferencia? Pues los nicolaitas no la entienden, y además procuran que no se entienda, porque esto va en contra de sus negocios. Porque ellos son productores, criadores, ganadores de almas, y no verdaderos pastores. Porque yo les daré pastores conforme a mi corazón, dice el Señor, ¿no? También. Porque estos pastores los tienen a látigo, te tenés que multiplicar. Ailén está embarazada, se está multiplicando, pero tarda 9 meses o 8 en multiplicarse. Pero en estos modelos de iglesia ya tendría que estar liderando una célula o 2 células y hacer el mega evento del recontra encuentro, y finalmente te absorben la vida, te sacan, te trasquilan, porque no aman a las ovejas. Porque son asalariados, pero cuando venga el lobo van a huir. En cambio Jesús dijo, yo doy mi vida. Yo soy el buen pastor. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. No aman la obra del Señor, no aman la iglesia de Cristo. Y por eso estos mensajes y estos estudios sobre los nicolaitas, muy pocas veces, yo nunca lo escuché, nunca lo leí, nunca lo vi, pero muy pocas veces lo vas a ver. Porque no se enseña esto, porque Dios no se los revela. ¿Por qué? Porque son peores, no, porque no se humillan, porque acá
esto no es de los fuertes, ni de los inteligentes, ni de los sabios, ni de los mejores, ni de lo más lindo, ni de lo más alto, ni de lo más flaco, ni de esto, ni de lo otro, sino del que es como un niño, del que se hace de barro, del que entiende que el que se humilla, ese recibe gracia de Dios. Del que como el publicano golpea el pecho y dice, Señor, no soy digno, y ni siquiera alzaba sus ojos al cielo, pero dice que éste volvió antes a su casa perdonado. Así que el concepto de los nicolaitas tiene que ver con, además, una frase que está de moda, si ustedes lo leen en cuestiones de sociales, sociología, noticias de cultura y de sociedad, que es la ingeniería social. Porque como son conquistadores, pretenden instaurar un reino, una religión mundial única, con todos los falsos profetas que comen a la mesa de Jezabel, ¿lo recuerdan? Comen a la mesa de Jezabel, reciben renta, 450 de Baal y 400 de Acera. Esta prostituta, la gran ramera, la madre de todas las rameras, las cuales aborrezco y las cuales aborrecemos. Ay, no, pero tenés que tener amor. Buena sorpresa, hermano. Mentira. No tenés que tener amor. Porque dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las aborrece el Señor. Y amar no significa tolerar cualquier cosa. No significa tolerar cualquier cosa. Amar de verdad significa enseñar esto. Amar de verdad significa estar dispuesto a perder gente, pero que los que se salven, se salven. Que cuando suene la trompeta nos vayamos. Eso, ingeniería social, es lo que hacen también los Illuminati, cómo manejan el mundo, cómo te ponen a los verdes, te levantan todo el LGTBI, te levantan toda esta ideología, pero después te ponen a los celestes del otro lado y sin embargo ellos te ofrecen la síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Sabiduría satánica, animal y diabólica. Lo que el filósofo Hegel, y el marxismo cultural, que ahora es cultural, que lo estableció Marx y Engels. Y estos Marx era satanista, pero esto no se sabe, y lo hizo pagado ¿por quién? Por la élite que necesitaba este manifiesto comunista. Así que acá estamos con los pastores que muerden. Tenés que caminar, tenés que multiplicarte, la oveja estresada, los pollitos estresados porque es un criadero. No es como el verdadero pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, me guía arroyo de tranquilas aguas, me da nueva fuerza, haciendo honor a su nombre, me hace descansar en verdes pastizales, porque es distinto el sistema. Y como no lo hacen por la plata, no está todo el día a los latigazos que multipliquen. Y finalmente, el atavío de la esposa. Porque el atavío de la mujer. La mujer sujeta al varón, como Dios lo estableció. Saludo a todas las verdes y feministas. La mujer tiene que estar sujeta al varón y el varón sujeto a Cristo. El varón sujeto a Cristo. Pero no te dice que tenemos que estar sujetos a los pastores. Sí, sujetos a los pastores, claro, y sujetos los unos a los otros. Y si el pastor no se sujeta a Cristo, no te sujeta al pastor, pero sujetos los unos a los otros. Dios estableció un orden, pero cuando habla de cobertura, habla de un consejo de ancianos, de un consejo. No la cobertura para tener un certificado, un papelito y para dar una cuota o un diezmo hacia arriba. Todo ese sistema piramidal, Dios lo desecha. Dios lo desecha. Él dice que quiere una novia cuyo atavío sea el interno, la llenura del Espíritu Santo. Y ahí sí no hay hombre ni mujer, sino somos todos lo mismo, porque somos todos iglesia y todos somos novia de Jesucristo. Todos somos novia de Jesucristo. Así que no te preocupes tanto, pastor,
por hacer un lindo púlpito y por tener parecido los carteles, porque eso no es lo que Dios busca. Dios busca otro tipo de atavío. Dios busca la llenura del Espíritu Santo, la humildad, el amor entre los hermanos. Eso es lo que Él ama. Eso es lo que Él ama, pero no es tan popular. No es tan popular. Pero nosotros busquemos agradar al Señor. Espero que este mensaje sirva y sea de bendición, porque los nicolaitas están por todos lados. ¿Y de qué manera? Y que podamos buscar el atavío para presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga, en humildad, y desechando y aborreciendo, que eso está bien, aborreciendo la obra de los nicolaitas, los cuales el Señor también aborrece. Que Dios te bendiga, y si no nos vemos en el próximo video, nos vemos en el cielo. Paz.